Bienvenidos a todos en este lugar de culto. Demos un aplauso por permitirnos a todos estar en este culto. Hoy vamos a ver mi evangelio y mi amado colaborador. El libro de Filemón, el apóstol Pablo está hablando acerca del apóstol Filemón. El apóstol Pablo fue completamente complacido por Filemón. Y en un pasaje explica cómo está muy agradecido por Onésimo. Y ayer estaba escuchando esta oración y durante el tiempo de culto perdemos muy fácilmente la concentración. Y debemos de aferrarnos a la palabra de vida y aferrarnos a ella. Y él habló acerca de la escritura cuando Dios permitió que el diablo tentara a Jesús el Cristo y fue destruido con la palabra. Esa es la tentación que fue dada a propósito porque Dios quiere revelarnos a nosotros. Y él podía fácilmente destruir a Satanás, pero porque él tenía la autoridad, pero ¿por qué permitió esto? Y todo estas palabras ya están escritas en el libro de Deuteronomio. Es muy importante este mensaje. En la escritura todos tenemos la autoridad y la fuerza, pero hay muchas veces que no perdemos la palabra activa. Y es por esa razón que hay un estándar en el culto que podamos recibir a la vida a través de Jesús el Cristo. Y el estándar quiere decir que tiene que estar en nuestra parte cuando se llama el culto. Y también menciona el estándar de la oración. Y es por esa razón que cuando nos aferramos a la oración, que nos aferremos a la palabra de vida. Él también nos ha dicho, si no toma lugar, debemos de seguir y hasta que tome lugar. Él también dijo, si esto no sucede y si esto parece que has perdido todo. Y el culto es muy importante. Y cada elemento, como la ofrenda, dar culto y la alabanza, eso es muy importante. Pero lo más importante es que tú recibas la palabra. ¿Qué quiere decir con esto? Que el estándar del culto es para recibir la palabra de Dios, y si tú no lo estás recibiendo, y la razón por qué debemos de hacer esto, porque Dios hace conforme a su palabra. Esto también quiere decir que la palabra que ha sido escrita en la Biblia como 5,000 años atrás es una palabra de vida, y esto es muy importante para nosotros. Y cuando tus ojos sean abiertos, esto va a venir a ser la respuesta. Porque el problema de todos los problemas espirituales es el pecado original. Y el causante del pecado original es Satanás. Por eso es que debemos de derribar toda fuerza de Satanás y disfrutar la libertad. Y es por esa razón que debemos de aferrarnos a la respuesta a nuestra vida para poder salvar a otros. Y esa respuesta es Cristo, y también es Cristo, es el agua de vida. Y con solo esta palabra fue destruida toda obra de la oscuridad y la tentación. También lo explica en el libro de Juan, que toda palabra fue escrita, y eso es Dios. Sin Dios nada fue hecho en esta tierra, por eso Él es Dios, y en esta palabra es Cristo. Y es por esa razón que es la
razón absoluta que debemos de recibir la palabra hoy. Y la palabra que vas a recibir hoy no se va a ir. Tú vas a ver la palabra de Dios tomando lugar en tu vida. Y por esa razón aquellos que reciben la palabra de Dios van a ser más que vencedores en el campo. Van a ser vencedores su vida y van a destruir la cabeza de Satanás. Antes de que tú empieces a orar por el problema, recibe la palabra de Dios primero, entonces vas a resolver ese problema. Es porque recibiendo la palabra de Dios es lo fundamental. Es por esa razón que necesitamos recibir la palabra de Dios y luego orar. Porque cuando tú recibes la palabra de Dios, tienes el poder espiritual para conquistar todos los problemas. Pero si no lo haces, vas a ser presionado por muchos problemas. Porque la palabra de Dios es la autoridad de Dios. Y antes de que tú empieces a orar, tú te aferras a esa palabra y esa palabra se cumplirá. Y Moisés fue una persona que pudo conquistar todos los problemas yendo para Canaán. Y eso es con solo una palabra. Es porque él recibió la palabra de Dios. Y eso es la palabra de Dios. Y Dios va a ser y lo cumplió hasta el final. Y la palabra de Dios se completará. Y aunque hayan situaciones, circunstancias, todo va a ser destruido. Porque nada va nada va a pasar si no se cumple. Esta es la autoridad de Dios. Y si tú estás siendo presionado, si tienes aflicción de tus propios problemas, porque esta es la autoridad de la sangre de Cristo. Y esta es la razón que Él vino a esta tierra a derramar su sangre. Porque estamos perdiendo de no aferrarnos al pacto. Porque no nos estamos aferrando al pacto, no viene a ser nuestra propia respuesta. Porque no es nuestra respuesta, Dios no lo puede llenar. Porque no toma lugar, porque estás en otra situación. Y Dios quiere que tú estés claro para entender el evangelio, para que tú puedas compartir esto al final de la tierra, y esto es la evangelización mundial. Dios le ha dado la palabra a Moisés para que pueda guiar a todo el pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Y esta es una misión simple. La historia no solo termina donde Moisés completó la misión. Ahí es la autoridad que resuelve todos los problemas y todas las dificultades. Y aquellos que puedan vivir esta vida van a superar todos los problemas que están enfrentando, porque esta es lo original de Dios, y esta es la razón que Jesús el Cristo murió en la cruz. Y hay muchos ejemplos que están en la Biblia, y hay muchas historias también que están escritas en la Biblia. Todos los mensajes que dice, mira, todo se va a cumplir. Y donde empieza es que tú recibas la palabra. Es fundamental para que cada individuo restaure el evangelio, porque la palabra de Dios dijo que completamente se va a cumplir. Y esa palabra no va a caer, no va a regresar vacía, sino que va a regresar con resultados. Y espero que tomes el tiempo para aferrarte al pacto. No tenemos por qué estar renegando por otras cosas o de otros, o por las situaciones que estás pasando. Porque
al momento que tú recibes la palabra, todas las cosas van a regresar. Si estás en medio de tus preocupaciones, y la palabra primera que debemos saber es mi evangelio. Y lo mismo viene en Romanos 16:25 y dice mi evangelio. Y no hay muchas personas que usan esta frase. Esto también quiere decir que el apóstol Pablo, que él no había nada diferente entre el evangelio y él. Porque el apóstol Pablo se aferraba al evangelio. Sí, y el evangelio es la respuesta para todo. Y si el mundo viviera de acuerdo al evangelio, no hubieran problemas. Y lo mismo para ti, si tú tuvieras problemas, todo se va a volver en bendición. Esta es la autoridad de la preciosa sangre de Cristo. Y el estándar de todo aspecto de tu vida es el evangelio. Es por esa razón que no hay otra cosa más precioso que el evangelio. No es una exageración para que tú digas, que no es una exageración que tú digas que a través del evangelio eso determina tu vida. Tal vez no hay números para que podamos expresar esto, pero te voy a dar unos números. Si el evangelio ha tomado un 10% en tu vida, entonces tu vida va a ser viviendo tu vida un 10% para él. Si el evangelio un 50% tu vida va a ser llena de respuestas, entonces es un 50% en el evangelio. Si el evangelio es un 100% en tu vida, entonces Dios va a hacer tu vida un 100%. Claro que no podemos llegar al 100%, pero si tu vida es un 100%, Dios te va a guiar como lo que está escrito en la Biblia, como esos líderes. Y el apóstol Pablo habla de este evangelio como su propio evangelio. Esto quiere decir, no hay ninguna separación entre Dios y el evangelio. Y eso quiere decir que su mente y su cuerpo han venido a ser uno solo en el evangelio. En el principio, el apóstol Pablo escuchó esto y él se estremeció. Para el apóstol Pablo, y él estuvo hablando en práctica en la iglesia de Antioquía. Yo creo que esto fue un largo tiempo porque él ya estaba grande cuando empezó a hablar de este evangelio. Si podemos ver la semana pasada para Samuel fueron 20 años. Me imagino que estuvo preparando por 10 años muchos mensajes, porque él es un experto del Viejo Testamento y él pudo explicar lo que Jesús el Cristo vino a hacer. Porque Dios iba a usar al apóstol Pablo para poder compartir el evangelio a los gentiles. Y este fue el tiempo para el apóstol Pablo de confirmar el evangelio en su corazón. Y era un tiempo muy importante para organizar el mensaje, para darle a los gentiles y encontrar el discípulo. Cada uno necesita este tiempo para confirmar el evangelio en su corazón. Cuando todo el tiempo se preparó, entonces Barnabás y Saúl vinieron y fueron y enseñaron en la iglesia de Antioquía. Todo esto está revelado en Hechos 13 del 1 al 3. Y él vino a darles el mensaje claro, pero para toda la gente sea revivida. Y el movimiento del evangelio vino esa oportunidad para el apóstol Pablo, que esto es lo que hace el evangelio.
mientras todo esto pasaba, en este tiempo, en ese momento, habló a ellos que se pararan porque en este momento en que el apóstol Pablo estaba dando el mensaje, él pudo realizar qué tan poderoso era el evangelio. Antes y después que escuchó el mensaje en Damasco y preparó el mensaje y lo pudo revelar a los gentiles, y después se fue al campo. En el momento que estaba con los gentiles, realmente porque estaba compartiendo el evangelio, muchas personas fueron libres. Y durante su segundo evangelismo, y vino a encontrar esos discípulos, y eso vino a ser algo increíble para el apóstol Pablo. Y había una explosión del movimiento evangelístico. Y también cuando vio todo esto, él estaba, porque había un movimiento explosivo del evangelismo. Era el tiempo donde él confirmaba cuál era el deseo de Dios. Y eso fue como a Roma entró en su corazón. Yo creo también que creía cómo iba a conocer a César. Y es por esa razón que el apóstol Pablo decidió que fuera para ser cautivado. Y esta es la confesión que el apóstol Pablo confesó en Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y al ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio. Porque esta es mi misión y yo lo voy a completar hasta el final. Es una resolución que está bien aunque pierda mi vida. Este es el evento que sucedió cuando muchas de las personas de Israel volvían a Israel. Y todas las personas en Jerusalén le decían al apóstol Pablo que no fuera. Para el apóstol Pablo no era que estuviera cautivado, sino el problema que él tenía era para compartir este evangelio. Por eso él confesaba, decía, yo estoy en cautividad por compartir el evangelio. Por esa razón que todos los que estaban alrededor de él, ¿por qué ustedes lloran? Porque todo esto es por el evangelio. Y por esa razón los discípulos, por eso es que todos los discípulos que estaban con él, todo se tenía que realizar de acuerdo a la palabra de Dios. Después de que él escuchó la palabra de Dios, entraron en una oración profunda y disfrutaron el evangelio. Porque la oración, por eso que la oración no era suficiente y él dio el evangelio. Durante este tiempo, Dios le permitió al apóstol Pablo para que él pudiera dirigir a los discípulos. Durante este proceso, su vida espiritual fue abierta y dejó muchos mensajes. ¿Por qué yo hablo este mensaje largo? Porque este método no es solo aplicado al apóstol Pablo, es lo mismo para nosotros. Porque cada uno tiene un proceso. Lo primero es recibir este evangelio. Y esto tienes que personalizarlo. Y tiene que haber evidencias dentro de la iglesia. Y tienes que confirmar las evidencias en el campo. Y aquellos que puedan vivir esta vida y preparar discípulos y compartir este evangelio y dejar discípulos. Y este es el mensaje, este es el método del apóstol Pablo y es lo mismo para nosotros. Tenemos que estar en la corriente
Y esto es cómo las personas llegan al final. ¿Y cuál es el final? Y ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios que entre en tu corazón. Y esto es cómo esto puede llegar a que sea llenado en ti. Y esto, si esto no está en tu lugar, vas a hacer lo que tú quieras hacer. Y yo creo que si tú eres sinceramente, pon tu corazón y confiesa, y vas a darte cuenta de que tu vida viene a ser como la vida de un animal. Por eso es que esos discípulos preparados y salvar al campo es con esos discípulos preparados. Y vas a estar sorprendido cómo tus discípulos van a estar haciendo al movimiento en su propia cuenta. El apóstol Pablo, él dejó a los discípulos y él se fue a otro lugar, y los discípulos que se habían quedado, ellos seguían liderando el movimiento, y él estaba de verdad sorprendido, y él pudo ver que este es el evangelio y ese es el deseo de Dios, y el deseo de Dios es hacer este trabajo. Y si ahí hay personas preparadas. Yo creo que el apóstol Pablo fue muy rápido de recibir la respuesta. Y eso es como pudo tener la resolución de hacer la evangelización. Y prefirió él irse a la cautividad. Este es el apóstol Pablo que él habla, es mi evangelio. Él es el evangelio de Dios que ha creado todo este mundo. Este evangelio ha sido dado a mi vida. Y también hay en 2 Corintios, es bien conocido el 12:2. Y esto es lo que él habló cuando el apóstol Pablo entró profundamente en oración. Es similarmente lo que está escrito acá, es mi evangelio. Es similar. Yo creo que explicando todo esto está similando con mi evangelio. Y yo creo también cuando recibimos la palabra y nos aferramos a la palabra, entonces nuestros ojos van a ser abiertos. Entonces vamos a llegar a alcanzar el resultado como el apóstol Pablo. No sabemos cuánto se va a extender, pero lo que yo creo es que esto absolutamente va a tomar lugar, y esto que pueda estar sobre ustedes y que esté plantado en sus corazones. Y si no toma lugar, y que si esto no toma lugar, que tú sigas continuando escuchando. Y si tú crees que esto es verdadero, esto va a tomar lugar y tú continúas, y que sigas repitiendo, haciendo esto. Con esta palabra tú debes de orar. Y esta es la oración verdadera. Tú también puedes ser ese individuo con el evangelio correcto. Con este evangelio tú vas a cumplir el deseo de Dios. Por eso es que tú puedes hacer la confesión: Señor, permíteme hacer esto. Y el segundo vamos a ver mi corazón, y está mencionando en el verso 1:12 de Filemón. Y dice: te lo envío de vuelta, y con él va mi propio corazón. Porque él era un esclavo. En la siguiente puerta estaban vendiendo un pescado. Era un pescado importante para los romanos. Cuando venía un visitante, tú agarras el pescado. Y cuando pasaba un esclavo y le cortaban una mano al esclavo y se lo daban a los pescados, y ese es un esclavo.
Entonces Onésimo, que era un esclavo y él robaba algo de su dueño y corría. Y él pudo encontrar al apóstol Pablo y escuchó el evangelio y ahora su vida es completamente cambió. Y había muchos más discípulos bajo al apóstol Pablo. También hay siete títulos importantes. Pero este título de mi corazón no está escrito. Pero pienso que Onésimo era un sirviente muy confiable del apóstol Pablo. Y es una pregunta que, como yo sé que hay una pregunta que tenemos en nuestro corazón, ¿cómo es que el apóstol Pablo le llama a él que está en mi corazón? Porque él tenía muchos discípulos y no había nadie que tenía mucho más discípulos como el apóstol Pablo. Yo creo que había muchos, pero algunos tenían la pasión del evangelio. Y este evangelio que hablamos es acuerdo a la Biblia. Y aquellos que estaban interesados iban a responder. Pero vas a ver que en medio de todo esto, algunos de ellos daban su vida por este evangelio. Y aquellos que hicieron la evangelización mundial, la palabra fue plantada y enraizada en sus corazones. No es que el apóstol Pablo hizo a Lidia, pero originalmente ella ya servía a Dios. Mientras tenemos este evangelio correcto, vamos a hacer la evangelización mundial. No es que estemos rogándoles que se estén, sino que con ellos mismos pueden guiar a esos discípulos. Y ese es el evangelio, de ser un evangelista. Y en el medio de todo esto vas a ver a tus propios discípulos. Y continúa personalizando el evangelio y viviendo a través del evangelio hasta que se haga tu naturaleza. Y eso es cuando tus ojos espirituales van a ser abiertos. Cuando tú empiezas a realizar el evangelio bíblico, entonces los discípulos van a ser conectados a ti. Si tú compartes el mensaje a ellos y aceptan este mensaje, tú vas a venir a ser ese individuo que no solo comparte el evangelio, sino tú vas a preparar esos mensajes para liderarlos. No es uno con uno evangelismo, sino que estés en un equipo. Entonces vas a tener un equipo de ministerio como las misiones y las casas de misiones. Y esto es como cada individuo va a tener un mensaje claro del evangelio. Entonces Dios te va a dar los discípulos que tienen ese corazón. Y este corazón tiene que ser tuyo. ¿Cómo lo vas a hacer? Y es a través de la oración y recibiendo la palabra siempre. Cuando tú escuches la palabra de Dios y recibes en tu corazón, esto va a tomar lugar. Y entonces el pacto que debemos aferrarnos es el evangelio en mi corazón. Y espero que este pacto y esta bendición esté en mi corazón. Y es sinceramente aferrándonos al pacto de Dios, a la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la gracia. Gracias por darnos tu preciosa palabra. Permítenos que tu palabra esté activa en nuestro corazón y que recibamos las respuestas. Y permítenos que tengamos victoria y podamos conquistar
el campo y oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén.